Ay, ya tenía muchas ganas de volver a escuchar esta musiquita de intro, ¿verdad? Volvemos al punto donde lo habíamos dejado. Volvemos al recorrido a través de los distintos nutrientes que aún nos quedan pendientes para darle una vuelta y una nueva perspectiva a todo esto de la nutrición, para hablar de nutrición biológica. Hoy tocamos con los dedos un tema que nos supera, que para mí es enorme, y que abre una puerta que a día de hoy, si te soy sincero, aún no sé a dónde nos va a llevar. Pero me gustan los retos, oye, ¿qué te voy a decir? Y el retorno del podcast tiene que ser a lo grande, y si no, mejor invertir el tiempo en otras cosas. Y como recién te he dicho, tenía cierto mono de escuchar de nuevo esa... Así que vamos a por ello. Hoy hablamos de los aminoácidos, pero ya sabes que aquí lo hacemos con un prisma especial. ¿Qué tendrán que ver los aminoácidos con la luz y con el ADN? Quédate hasta el final del episodio que te lo cuento. Bienvenido de nuevo a Vida Biológica. En este periodo de silencio he tenido tiempo de reflexionar y de hacer algunos cambios internos en mí necesarios para todo lo que se viene a partir de ahora. Cambios que me ponen en disposición de dar los siguientes pasos necesarios para hacer crecer esos brotes verdes que nacieron de los primeros episodios de este podcast y que hoy, gracias a todos vosotros que seguís ahí, ya son hermosas plantas. Mi objetivo es convertir esto en un gran bosque, un ecosistema en el que todos habitemos esa vida biológica que también nos hace, esa vida conectada con la coherencia biológica y donde cada uno de nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Y realmente considero que es necesario en los tiempos actuales poner el punto de referencia dentro de cada uno, pues si tienes que guiarte por lo que socialmente está ocurriendo, vamos, cada vez acabarás más perdido y desestabilizado. Por ello, de a poco te iré contando algunas novedades que son mi contribución, mi granito de arena para crear y habitar cada uno nuestra vida biológica. Te invito a que te sumes al nuevo grupo de Telegram, donde a partir de este episodio iniciamos una nueva etapa y donde tendrás muchos más recursos, estudios, referencias y algunas sorpresas más para que vayas interiorizando lo aquí comentado. Te aviso de que pronto lo convertiré en una comunidad privada, pues me interesa que únicamente estén las personas como tú que quieren evolucionar interiormente y que están dispuestos a dar los pasos necesarios. Por lo que te invito a que te sumes desde ya, antes de que vaya a cerrar las puertas. Si cuando escuches este episodio ya está en modo privado, contáctame por alguna de las vías y te digo cómo y cuándo podrás acceder, pues no estará siempre esa opción disponible. Dicho esto, vamos con el tema de hoy, que tengo que contarte muchas cosas para que comprendas la profundidad de lo que te voy a transmitir en este episodio. Te adelanto que lo que vamos a comentar es un eslabón que conecta directamente con los episodios de los minerales, por lo que si aún no los has escuchado, te invito a que lo hagas para que tengas la proyección de la película completa. De todas formas, si quieres profundizar más en todo esto, que sepas que ya está disponible la formación online en nutrición celular biológica, donde te explico todo esto y mucho más sobre nutrición desde este prisma. En la web tienes toda la información. Bueno, ¿estamos listos? Eso deseo. Iniciemos por la parte fácil, los aminoácidos. Por si no lo conoces mucho, estos aminoácidos son moléculas que nuestro cuerpo utiliza para varias funciones, principalmente para la formación de proteínas de todo tipo. Estas proteínas son usadas tanto para formar la estructura de nuestro sistema músculo-esquelético como la de todos nuestros órganos, pero también son usadas como elementos de interacción en muchos procesos fisiológicos de nuestro organismo. Son usadas para crear las enzimas, las hormonas y otros elementos que van a llevar ciertas informaciones y que actúan en cientos y cientos de reacciones celulares. Como ya sabrás, hay aminoácidos que somos capaces de producir por nosotros mismos en nuestro organismo, mientras que hay otros que sí o sí los tenemos que introducir por la alimentación. A estos últimos los llamamos aminoácidos esenciales. Los obtenemos de las proteínas que ingerimos, ya sean de origen animal, cuyas proteínas suelen contener todos o prácticamente todos los aminoácidos que necesitamos, o de origen vegetal, que están en distintas proporciones y generalmente hay que hacer combinaciones para completar todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Ya te alimentes de proteína animal o vegetal, puedes conseguir sin problema esos aminoácidos esenciales, pero también es cierto que son mucho más biodisponibles generalmente los que son de origen animal. Sea como fuere, esas proteínas, una vez digeridas, nos dan los ladrillos esenciales para construir cualquier elemento que necesitamos en nuestro organismo. Con los aminoácidos esenciales digeridos y los que somos capaces de sintetizar, en total unos 20, creamos la materia de nuestro cuerpo.
es decir, el vehículo que contiene lo que llamamos conciencia. Sí, sé que ha sido un salto abrupto, pero oye, ya me conoces, aquí vamos directos al tema. Evidentemente somos mucho más que un conjunto de aminoácidos y proteínas, pero estructuralmente hablando, el agua, las proteínas y los ácidos grasos conforman un amplio porcentaje de lo que es nuestro cuerpo físico. Sí, dentro de ese agua pues también hay minerales, hay vitaminas, hay otros componentes, pero en cuanto a estructura de nuestro cuerpo, los elementos o los ladrillos con los que se compone la casa son básicamente proteínas y ácidos grasos, que contienen el agua, que sería, digámoslo así, como la atmósfera que está dentro de una casa. Ya te conté en el episodio de omega 3, en el de la vitamina D y en los del colesterol, la función que hacen los ácidos grasos de almacenar la información. Hoy vas a descubrir la función de los aminoácidos y, en consecuencia, la de las proteínas. Para ello es necesario que una vez más hagamos un viaje para que profundicemos en cómo se producen los aminoácidos y los secretos que estos esconden. Y como ya intuirás, este viaje comienza en el ADN, en el núcleo de cualquier célula. ADN que, por cierto, te han vendido que es el centro de la célula, la parte fundamental de la misma, algo similar a nuestro cerebro. Y permíteme decirte que no es así, que una vez más te han vendido la idea por puro interés económico, ya que la industria de la ingeniería genética da miles de millones de euros al año. Te vendieron un futuro prometedor descubriendo el genoma humano. Vamos a descubrir el genoma humano y vamos a solucionar todos los problemas de la humanidad. Te dijeron que podrían curar muchas enfermedades a través de la manipulación genética, que podías incluso hacer un bebé a medida, como si de la compra de un coche se tratase. Y es cierto que potencialmente se puede llegar a suceder todo esto que estamos hablando, pero por el camino, mira que se dieron cuenta de algunas cosas que no te han querido contar, que cambian por completo el sentido de la película. Mira, a partir de la enorme inversión que se hizo en el proyecto Genoma Humano, se estableció la teoría ADN centrista, que es la que a día de hoy es más conocida. Esta aboga porque cualquier cambio en el ADN, cualquier mutación, produce cambios sustanciales en la célula. Sin embargo, y ya te he hablado más en otras ocasiones, la epigenética vino a poner patas arriba el dogma ADN centrista. La epigenética ha mostrado por activa y por pasiva que los genes no determinan tu salud, que los genes no determinan quién tú eres y que es imposible saber con anterioridad cómo se va a expresar un gen o si vas a tener un cáncer a los 40 o los 50 años. No, es posible, aunque te quieran vender lo contrario. Pueden hablarte de que exista esa posibilidad, pero jamás van a poder asegurarte que eso vaya a suceder. ¿Sabes por qué? Porque tu ADN, tus genes, responden de una forma o de otra dependiendo del entorno. Esto quiere decir que la causa original jamás va a ser una mutación genética. La causa original siempre estará en el entorno del gen, es decir, en la epigenética que define de manera directa cómo ese gen se expresa. Sí, sé que puede sonar chocante, porque siguen diciéndote que hay muchas enfermedades que son hereditarias y genéticas. Y ojo, no estoy diciendo que los genes no participen en esto. Lo que afirmo con rotundidad es que el origen no está en la alteración del gen. Puede ser que el primer evento medible por la ciencia dentro del marco puro que llamamos método científico actual sea la modificación de un gen, pero que no sea posible medir algo dentro del paradigma científico actual no implica necesariamente que tengamos que asumir que el origen está en el primer evento que somos capaces de medir bajo ese paraguas. Mira, si ponen tanto énfasis en que no comprendas todo lo que la epigenética está aportando, es porque lo que está aportando esta disciplina es una de las llaves fundamentales que abren el candado que te ata a una vida y a una salud dependiente del sistema. Si comprendes que el contexto en el que está un gen marca cómo este gen se comporta, tienes en tu mano la posibilidad de modificar ese contexto para modificar la respuesta del gen, tan sencillo como esto. Y ese cambio, atento, que aquí está el truco, pasa necesariamente por un cambio interno de la persona. Recuerda que eso que crees externo, eso que piensas que está fuera de ti y que nada tiene que ver contigo, en realidad está unido a ti por el sistema de percepción que tenemos y que ya profundizamos en los episodios de minerales y bioelectricidad. Recuerda lo que te decía de que tú percibes en función a la frecuencia que emites. Esas frecuencias que están grabadas en tu líquido intra- y extracelular y especialmente en los cristales minerales. Es por ello que cuando te digo que el gen responde al contexto que lo contiene, me refiero directa y explícitamente a la información que hay en el entorno de la célula y que incide directamente en ella.
Y si no te has olvidado mucho de mí y del podcast en este tiempo que ha pasado desde la anterior publicación, te darás cuenta de que ese contexto celular depende directamente de cómo tú percibes la realidad que te rodea. Hagamos un recordatorio con un ejemplo muy sencillo. Ante una misma situación tú puedes percibirla como una situación de alivio o de peligro. En función de cómo tú la percibas, tu sistema nervioso emite una señal de alarma, que sería la simpaticotónica, o una señal de relajación y de reparación, la parasimpática. Y esa señal genera unas condiciones externas a la célula muy determinadas que éstas entienden perfectamente. Ahora quiero que cambies la perspectiva de lo que te han contado respecto del ADN y de la célula. Es importante que comprendas que la célula también tiene su sistema de percepción y un sistema nervioso que actúa exactamente igual al tuyo, a lo que te acabo de contar. Insisto, que siempre todo es fractal, no me haces caso, y esto no es la excepción. Para dar este paso, borra eso del ADN como un cerebro de la célula. En realidad, el equivalente al sistema nervioso y al sistema de percepción en la célula es la membrana celular y no el ADN como te lo han vendido. Y este cambio es tan importante que vamos a tener que arremangarnos para explicarte la enorme profundidad de esta nueva perspectiva. Piénsalo de este modo. Tú tienes un cuerpo físico delimitado, que donde acaba tu piel empieza lo que llamas el exterior. Sobre ese límite, tú tienes puertas de entrada de información, tus sentidos, además de otros orificios para que entren nutrientes y lo que no son nutrientes, claro. Esos sentidos son los que captan la información de ese exterior y lo envían en forma de señal eléctrica al interior, del mismo modo que captas moléculas del exterior en forma de alimentos, de aire y de otros elementos y los introduces al interior de tu organismo. Esa información que introduces, especialmente la de tus sentidos, es procesada por el sistema nervioso central y a partir de ahí éste emite una respuesta, sea la que sea. Pues bien, la célula hace exactamente lo mismo. La membrana celular es el límite con el supuesto exterior de la célula, a través de la cual le llegan en los estímulos eléctricos y los estímulos químicos. Esa célula interpreta en la misma membrana, es decir, en su sistema nervioso arcaico podemos decir, qué tipo de señales y en consecuencia la misma membrana, a través de cambios en sus proteínas de la misma membrana, emiten una respuesta que el interior de la célula es capaz de interpretar y que acabará ejecutando una acción concreta. Lo mismo ocurre cuando llegan nutrientes a esa célula. Esta abre su boca, nuevamente formada por proteínas en la membrana que captan estas moléculas que les interesan y las ingieren para conseguir, por ejemplo, sustratos energéticos para crear esa energía en las mitocondrias o para realizar cualquier otro evento que haya que realizar. Vaya, qué parecidos somos, ¿cierto? ¿No será que nosotros, tan inteligentes como nos creemos, somos también células de un organismo infinitamente mayor? Mira, estoy seguro de que si pudiéramos preguntar a la célula lo que piensa, ésta nos diría que es un ser único, individual, independiente del resto, que toma sus propias decisiones, como nosotros, y que se junta en tribus o en grupos gregarios, que por ejemplo una sería la tribu del estómago, otra sería la de los huesos, otras serían nómadas que se pasan la vida viajando a través de la sangre y de los líquidos, y seguro que hay incluso enfrentamientos entre grupos, fíjate, algo así de este tipo. Esos migrantes que llegan al estómago, como el H. pylori, esos tipos raros de los que hablan las noticias, seguro que son unos delincuentes y es mejor que los expulsen del territorio. En fin, la hipotenusa. Total, que si lo piensas así, la membrana es la que dicta qué respuesta se da en cada momento, del mismo modo que lo hace tu simpático y tu parasimpático. El ADN en todo esto no dice algo y no decide algo, no participa directamente del procesamiento de la información. El ADN se limita a dar instrucciones en función a la información que reciba. Mira, esa señalización que se produce en la membrana de la célula lleva un mensaje, y ese mensaje se transmite a través de diferentes reacciones celulares hasta la membrana del núcleo de la célula. Esa envoltura del núcleo es más bien un filtro que tiene poros y que evita la entrada de moléculas de gran tamaño y filtra y selecciona la entrada de otras muchas moléculas. Para ponértelo más sencillo, piensa en el núcleo de la célula como el centro de servidores y base de datos de una empresa importante. Esos centros de servidores que ves en las películas y que solo unas pocas personas tienen acceso, pues el hecho de que entre cualquiera puede suponer exponerse a grandes desastres con los datos.
Y como has visto en las películas, muchos de los procesos que ocurren en ese banco de datos del servidor ya están automatizados. Y tú, trabajador de la empresa, desde el exterior te conectas con un ordenador o un teléfono a esa fuente de datos. No vas directamente allí, solo te conectas al servidor que tiene la información. Solo unos pocos ingenieros son capaces de ir a ver el código que hay detrás y que sustenta toda la estructura de información, ¿cierto? A estos ingenieros en la célula se les llama de distintas maneras, hay algunos especialistas. El que más conoces y el que más se ha puesto de moda es el ARN, que son un conjunto de especialistas que conocen las entrañas del sistema y que en jerga informática se diría que pican código. Ese código que teclean lo llevan a un procesador y tú, como usuario comodón que eres, solamente ves en la pantalla la respuesta de todo ese proceso. Para que a ti Google Maps te indique cómo llegar a un sitio, tienes que conectarte al servidor donde está la información y donde está también un currante de estos llamados ARN que tiene que traducir todo ese código, llevarlo al procesador y que a ti la vocecita molesta te diga «En 100 metros gira a la derecha». Aunque no lo creas, con esto que te acabo de decir, acabo de contarte algo enorme a nivel biológico. En este símil, el ADN es la fuente de datos que está almacenada dentro del servidor. Esos datos que, como sabes, a día de hoy valen millones y por lo que empresas como Facebook, que ahora es Meta, Google, Amazon u otras están en lucha constante. Datos tuyos y míos, por cierto. Esos datos por sí solos no valen nada, es decir, el gen por sí solo no vale nada. Solo es un conjunto de datos. Ahora, donde radica y donde está el poder es en el procesamiento de esos datos, en qué hacer con los millones y millones de datos que puedes extraer de un código genético. Ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial, en este caso la conciencia biológica. Como ya te vengo diciendo, hay una inteligencia biológica que es capaz de procesar todos esos datos, que es capaz de coordinar millones y millones de eventos para que como resultado de ello tengas tu respuesta ante la situación concreta en la que te encuentras. Siguiendo el símil, todo ese procesamiento de datos lo hace el núcleo de la célula y el código que hay por debajo de todo ese proceso son lo que llamamos el ARN, que básicamente es una copia de instrucciones concretas obtenida de la base de datos que llamamos ADN. Con esa copia de datos, el procesador va a ejecutar una acción y el resultado que ves en la pantalla de tu dispositivo después de todo el proceso, en la mayoría de los casos es ¡tatán, tatán! Sí, acertaste, o eso espero. Una proteína que está hecha de aminoácidos. La proteína es la respuesta física de todo este proceso. Y te lo voy a decir ya, atenta, de todo este proceso electromagnético. Sí, proceso electromagnético, que va a ejecutar la acción que sea necesaria. Esa proteína es el resultado de todo el poder computacional de tu biología, del mismo modo que ocurre cuando tú le das un like en Instagram a la publicación de alguien y le sale ahora un corazoncito en la pantalla. Tu biología hace lo mismo cuando tú interactúas, pero en vez de poner un corazoncito, se crea una nueva proteína. El ADN, por tanto, no es el cerebro, sino la fuente de datos. El cerebro lo compone principalmente la membrana celular, que es la intermediaria y la que va a procesar la información del exterior al interior, y en tal caso también el envoltorio del núcleo, que interpreta la señal que la membrana le ha enviado. Mira, de idéntica manera que ocurre en tu sistema nervioso, que tienes una parte de captar información y de emitir respuestas y otra de procesamiento de esa información, aquí ocurre lo mismo. Y es tan idéntico que puedo decirte que el núcleo celular va a responder con la creación de una proteína u otra en función a su experiencia previa y a sus creencias. Igual que lo haces tú en el día a día. ¿No me crees? Mira, el núcleo va a responder de acuerdo a lo que perciba a través de los poros de su membrana y en función a lo que entre por esas minúsculas ventanas decidirá expresar un gen u otro y elaborar una proteína u otra. Tú y yo nos regimos por lo que entra por dos pequeñas ventanas que llamamos ojos, que nos da una imagen recortada de lo que es la realidad, y lo que escuchamos por dos pequeños agujeros que también recortan lo que realmente se escucha. En función de lo que veas y escuches vas a filtrar esa información y en base a tus valores y tus creencias decidirás si eso que te está diciendo la otra persona que tienes delante es ofensivo o bien es un halago. En la célula igual. Primero lo capta a través de la membrana celular, que sería equivalente a decir que lo captamos con nuestros sentidos, y envía esa señal mínimamente procesada al núcleo,
que en función de lo que sienta en el interior de la célula, es decir, de todas las reacciones químicas que se produzcan en el citoplasma, en el líquido que hay dentro de la célula, actuará de una manera o de otra. ¡Oh, vaya! Igual que te pasa a ti con las emociones, ¿no? No, a ti seguro que no. A un amigo tuyo le pasa. Esa ofensa que te ha dicho la otra persona te provoca enfado. Y al notar el fuego interno que surge de tus profundidades, interpretas en tu núcleo que eso es malo, malísimo. Y emites una proteína llamada puñetazo al que tienes enfrente como respuesta. Y quizá no te has dado cuenta de que en realidad no te ha dicho algo ofensivo, simplemente que tu percepción captó únicamente la parte del mensaje que a ti te interesaba captar. Como ves, todo sigue siendo fractal. El papel del ADN en todo este proceso se reduce únicamente a aportar la información y las instrucciones de cómo ejecutar esa respuesta, ese puñetazo, vamos a decir, pero no participa en algo en las decisiones en cuanto a la percepción de todos los eventos que han ocurrido. ¿Me entiendes? Por ello te empecé diciendo que el ADN jamás puede ser la causa de un problema. En tal caso, el problema estará en la información de contexto o en la interpretación que se está haciendo de la misma. De eso va a depender que se exprese un gen u otro, e incluso que sea necesario modificar ese código genético para dar una respuesta nunca antes dada. Cuando eso ocurre, cuando hay que dar una respuesta nunca antes dada, es cuando estamos ante una eventual mutación genética. El ingeniero se pone a picar código, a retocar el programa para que contengan las nuevas instrucciones necesarias. Mira, el código biológico lleva eones escrito, pero como usuarios exigentes que somos, requiere de actualizaciones para realizar las nuevas funciones que nuestro entorno nos exige cumplir. Ese ingeniero que retoca el código no es el ARN que antes te he mencionado. El ARN es el ejecutor de las órdenes. Este ingeniero, que es capaz de modificar el propio código de ADN, viene literalmente de otro plano. No actúa en el plano de las proteínas, actúa con otras herramientas, digamos, mucho más sutiles. Y a nuestros ojos actúa en la sombra, puesto que no somos capaces de verlo a simple vista. ¿Quién será? Bill Gates, seguro, está detrás de todo. Los miembros del Club Bilderberg podrían ser. Ya lo tengo. Los Anunnaki. No, mira, algo que está incluso por encima de todos ellos. Buah, vaya tono que está cogiendo el episodio, ¿eh? Si pensaste en Dios, te diré que no vas muy desencaminado, aunque sea una visión antropocentrista de lo que te estoy contando. Mira, permíteme continuar y tú mismo o tú misma llegarás a tus propias conclusiones de qué es eso que está modificando y picando el código de ADN. Para dar el siguiente paso, tengo que poner sobre la mesa un señor que ya no está entre nosotros, pues falleció durante los años oscuros recientes, en el 2022. Un señor que fue premio Nobel de Medicina, ojo lo que te voy a decir, nada más y nada menos por un descubrimiento que es verdad, que ahora mismo está un poco en entredicho, pero que bueno, que fue promocionado y consiguió junto a su compañera de investigación este título honorífico en 2008. Estoy hablando del señor Luc Montagnier, que junto a François Barré-Sinoussi, no sé si lo pronuncio bien, obtuvieron el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus del VIH. Y digo que está en entredicho, al menos por la parte verdaderamente crítica y científica de la sociedad actual, no el hecho de que se descubriera el código genético en sí, que eso está evidenciado, sino porque la obtención de ese código, al igual que todos los otros supuestos virus aislados que se han descubierto, siguen una metodología errónea y sigue un error grave de interpretación, como siempre, de lo que están viendo en los laboratorios. En algún momento nos meteremos en este arduo tema porque es, vamos, una roca viva esto. Pero por el momento puedes leer y escuchar a don Stefan Lanka, quien es uno de los investigadores independientes que sí o sí tienes que conocer. Este virólogo alemán muestra de forma exquisita cómo jamás se ha aislado verdaderamente un virus y que eso pone además en entredicho nuevamente todo lo que entendemos por virus. Y ojo, conspiranoicos, que ya nos conocemos, ya sabemos para dónde vamos todos. Esto no significa entonces que todo sea un invento para controlar a la sociedad, que hay intereses, eso es así, pero no va por ahí este tema. Significa que aquello que los investigadores ven y que sí que existe, esos códigos genéticos que son llamados virus, son erróneamente interpretados, ya desde el mismo procedimiento de obtención de esos mismos códigos.
Por ello, cuando escuches decir que los virus no existen, en realidad cabría decir que eso que creíamos que eran los virus no son tal. Por ende, la definición propia de virus con la connotación negativa asociada, eso es lo que no existe. Que a partir de aquí y de estos descubrimientos haya intereses económicos para que esto no salga a la luz es obvio, pero los investigadores que están estudiando estos fenómenos actualmente llamados virales no se inventan lo que ven en los estudios, están viendo directamente el código genético. Total, que todo esto ya lo definiremos y entraremos en profundidad en otro momento. Lo que me interesa ahora, y lo que me interesa de verdad, no es por lo que Luc Montagnier recibió el Premio Nobel de Medicina. Me interesa por sus años finales, donde afirmó cosas asombrosas. Y yo recuerdo las noticias, y puedes leerlo seguramente en medios digitales todavía, que se dijo que Luc Montagnier había perdido la cabeza, el pobre viejo, sin sentido, que hablaba cosas sin sentido y que había perdido el prestigio científico que obtuvo con el Nobel. Mira, siempre que pase esto, que de repente alguien sea difamado en los medios de comunicación, y más de forma masiva como fue este hombre, haz el ejercicio de ir a escuchar realmente lo que esa persona está diciendo. Te sorprenderá si les pones realmente atención a eso que está diciendo. Y más en un caso como este. ¿Un premio Nobel que de repente se volvió loco? Me interesa, obvio que me interesa. ¿Qué carajo dijo Luc Montagnier para que todo el lobby científico y farmacéutico se le eche encima? Bien, abre tus oídos y permite que esta onda llegue al núcleo de tus células. El señor Luc soltó la siguiente perla, escucha. El ADN tiene capacidad de teletransporte. ¿What? ¿Cómo? Sí, como lo escuchas. Según Luc Montagnier, insisto, Premio Nobel de Medicina, y cito textualmente de sus estudios, bajo ciertas condiciones, el ADN puede proyectar copias de sí mismo a través de ondas electromagnéticas y esas ondas pueden ser recogidas y almacenadas en agua pura. Y gracias a ciertos efectos cuánticos, crear en ella, en ese agua, una nanoestructura de forma idéntica al ADN original. Explica Luc que si además en la solución, en ese agua, en la solución receptora de las ondas se añaden enzimas replicadoras de ADN, estas pueden recrear el ADN a partir de la nanoestructura teletransportada, como si el ADN original estuviera realmente allí mismo. Toma ahí, ¿cómo te quedas? Es increíble, pero mira, al mismo tiempo, Luc Montagnier en alguna de sus declaraciones dijo algo que a mí me abrió un mundo totalmente nuevo y que fue una de las puertas que abrí en aquel entonces y que hace que hoy estemos aquí. Hoy quiero abrirte yo esa puerta para ti. El amigo Luc dijo, no con palabras textuales, pero sí en esencia, el ADN es un contenedor de fotones de luz, una especie de antena de frecuencias electromagnéticas. Buah. A día de hoy, cuando digo esto, aún se me ponen los pelos de punta. No sé a ti, pero a mí me parece esto de tal magnitud que puede cambiar por completo la historia de lo que creemos que somos como especie. Como sé que si no conocías esta información, ahora debes o estar en shock o pensar que ya hemos perdido a Roberto para siempre, que seguro que le ha dado un aire de esos del norte que le ha dejado igual de zumbado que Luc Montagnier en sus últimos años. Bueno, pues voy a ir desgranándote las investigaciones de este señor y de otros muchos científicos que apuntan a lo mismo. Y después voy a aventurarme a darte una interpretación por simple deducción de toda esta información. Luc Montagnier realizó varios experimentos, pero el más determinante para llegar a estas conclusiones fue el siguiente. Colocó material genético, ADN, en un tubo de agua purificada y destilada. Al lado de ese tubo colocó otro exactamente igual pero sin material genético, únicamente con el mismo tipo de agua. Ambos tubos obviamente tapados y sellados. Sobre el primer tubo hizo pasar una corriente de muy baja intensidad. Pasadas unas 7 horas aproximadamente, en el otro tubo, en el agua, se replicó exactamente la misma nanoestructura que se genera cuando introduces ADN en un líquido, pero sin la molécula de ADN, evidentemente. Y no una cualquiera, no una molécula cualquiera, exactamente el mismo código genético que el ADN original que está en el primer tubo. Y esto tiene una implicación enorme. Atento, atenta. Esto implica que la información contenida en el ADN puede enviarse a distancia en formas de ondas electromagnéticas y puede recibirse en un contenedor que, con las condiciones adecuadas, puede materializar esa información electromagnética. Y no sé si te has dado cuenta, pero ese receptor es el agua. Y un pequeñísimo y trascendental detalle. Cuando el agua es pura
es decir, cuando no contiene algo más que la molécula de agua, ésta solo se moldea a la imagen de ese mismo código de ADN, lo cual no es poco, ya está bien. Pero claro, cuando ese agua tiene los elementos necesarios, se genera físicamente la molécula del ADN. Según Montagné, cuando se le añaden enzimas replicadoras de ADN, ¿ya que no sabes de qué están hechas esas enzimas? De carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno y además de minerales que hacen de catalizadores de reacciones para que esto suceda. ¡Oh, qué casualidad! ¿Enzimas de qué? ¡Oh, casualidad! Enzimas que están hechas de aminoácidos y proteínas. ¡Ay! Estamos más cerca del tema de lo que tú te crees. Bien, pues cuando estos elementos están en el medio líquido, literalmente se plasma, se materializa la molécula de ADN. Luego, si me has seguido hasta aquí, pareciera, y lo digo como hipótesis de verdad, que la información que contiene el ADN es una información que proviene de un plano electromagnético, que cuando está en el medio adecuado, con los recursos adecuados, se materializa en el plano físico. ¿Me sigues? Podemos equiparar esto a lo que te contaba en los episodios de bioelectricidad y minerales. Se produce el colapso de la onda electromagnética que contiene la información, y eso genera la partícula que ahora llamamos ADN. Nuevamente, dualidad onda-partícula. ¿Recuerdas todo esto? Y tal es así que Luke en sus estudios atribuye cualidades cuánticas al ADN, actuando exactamente igual que lo hacían los fotones de luz en el famoso experimento de doble rendija que ya hemos comentado. Luc Montagné, además, no fue el único, ni mucho menos, que habló de todo esto. Numerosos físicos han llegado a esta conclusión de que existe una curiosa relación entre el ADN y los fotones de luz. El doctor Fritz Albert Popp capturó el ADN en el momento en el que éste atraía fotones de luz. Decía el doctor que los nuevos descubrimientos en este campo revelan que los fotones son esenciales para la salud y el funcionamiento del ADN, y aparentemente son usados, atenta, para enviar y recibir información a través de todo el cuerpo. Yo te hablé en su momento del wifi de las células al principio del todo, ¿te acuerdas? Por aquí iban los tiros. Sergei Leikin, otro físico de origen ruso, afirma que un profundo conocimiento de la nueva ciencia nos dice que el ADN inicia no como una molécula, sino como una onda. Y atentos a lo que va a decir, que esto es maravilla. Estamos rodeados de ondas pulsátiles de información genética invisible, cuyas ondas crean microscópicas fuerzas gravitacionales que atraen átomos y moléculas del ambiente que las rodea para construir la molécula del ADN. En cualquier sitio del universo, estas ondas microgravitacionales ocultas comienzan a reunir átomos y moléculas para crear ADN y de esta manera la vida. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Esto es una auténtica barbaridad que enseguida voy a tratar de traducirte para que asimiles lo que estos señores están diciendo. Pero espera, que hay más. Esta también es increíble. Por su parte, el doctor Peter Garayev, otro ruso, por casualidad, descubrió que cuando una molécula de ADN se coloca dentro de un pequeño contenedor de cuarzo, ésta absorbe de manera natural todos los fotones que hay en el cuarto. Ahora recuerda lo que hemos hablado de los cristales minerales, ¿eh? Y mira, para no marearte mucho más, de nuevo, el señor Montagné encontró que cada molécula de ADN, atenta, almacena más de 1000 fotones, de manera similar a lo que ocurre en una minúscula fibra óptica de un cable. El fotón avanza y retrocede a la velocidad de la luz dentro de la molécula, provocando que esa información se almacene hasta que se necesite. Bueno. Vuelve a la Tierra, por favor, coge un poquito de aire. Y escúchame atentamente lo que voy a decirte. Según estos investigadores, el ADN literalmente contiene luz en su interior, fotones que están atraídos por una fuerza de gravitación, una atracción que los mantiene almacenados. Fotones que el mismo Montagné te acaba de decir que se almacenan dentro del ADN para almacenar y retener esa información hasta que se necesite, y esto es clave. Si no te has muerto por el camino, el señor Montagné y sus amigos te acaban de decir que lo que hay dentro de lo que llamamos genes es literalmente luz. Y recuerda que te dije cuando hablamos de la vitamina D y el sol, ya queda un poco atrás. La luz es electricidad, es decir, energía. Y también es magnetismo, es decir, información. Nuestro ADN está hecho de fotones de luz. Mejor dicho,
nuestro ADN ejerce una fuerza de atracción de la luz, actuando como una especie de antena que atrae y capta fotones hacia sí misma, siendo estos mismos fotones los que contienen la información en formato onda, mientras que nosotros científicamente percibimos eso como partícula, es decir, como un gen. Ay, por Dios, si me estás entendiendo deberías estar casi en un viaje místico y astral, fíjate lo que te digo. Si después de esto me sigues escuchando, definitivamente eres de los míos. Así que accede al grupo de Telegram si aún no lo has hecho, que quiero conocerte y que me compartas qué te provocan estas palabras. A mí me alucina todo esto. Vale, Roberto, pero tú me prometiste hablar de aminoácidos. ¿Qué carajo tiene que ver en todo esto los aminoácidos? Tranquilidad, vamos paso a paso, que esto es muy grande como para ir con mucha prisa. Y veremos hasta dónde tenemos neuronas suficientes en este episodio. Que ya estoy percibiendo que hemos quemado un par de ellas, de esas neuronas, hasta llegar aquí. Que huele un poco a chamuscao. Bueno, volvamos un poco a tierra con todo esto. Con lo que recién estamos hablando, que no digo que esté confirmado y que sea así, pues está todo en investigación, es bastante reciente. Aunque ya te cuento en secreto, esta información fue borrada hace mucho a través de lo que se conoce como el informe Flexner. Ya se conoce de hace tiempo, pero lo borraron por completo de la bibliografía científica. Bueno, sea como fuere, toda esta información apunta a que el ADN se comporta como luz y como materia al mismo tiempo, pero la ciencia aún tiene que atravesar algunos dogmas para que esto se confirme al 100%. Primero, tienen que atravesar el concepto de que todo lo que existe es únicamente lo medible, pues aquí estamos abriendo la puerta a cuestiones enormes que enseguida vamos a comentar. Tienen además que atravesar el dogma materialista en el que está sumida la ciencia. Ese dogma que pone en el centro a la materia, creyendo que es la materia la que crea la conciencia, cuando en realidad todo apunta a que es al revés, que es la conciencia la que genera a la materia, tal como todos los textos sagrados ya nos lo adelantaron. Con esta perspectiva puedo entender ahora que sea imperioso que la gente no se entere de esto, pues aunque posiblemente no veas la trascendencia que esto tiene el poder de cambiar por completo la conciencia colectiva de la humanidad. Si aceptamos la hipótesis del ADN como luz, a partir de aquí encajan muchos otros hechos que nos acercan directamente a eso que siempre hemos llamado como divinidad, o como espiritualidad que llamamos comúnmente. Voy a tratar de explicarte en el tiempo que nos queda este punto y enseguida te materializo algunas consecuencias. Venga, aprovechemos esa neurona que nos queda para este punto en concreto. Mira, en la física cuántica se habla constantemente de un campo cuántico que sustenta todo lo que existe. Un lugar que es físico y no físico al mismo tiempo y que contiene todas las frecuencias que existen. Este campo cuántico es un mar de frecuencias en el que estamos inmersos. Nosotros, como seres físicos dentro de ese campo, estamos en constante interacción con todas y cada una de las frecuencias que ahí transcurren. El tema está en que únicamente estamos diseñados para captar un rango específico de frecuencias, omitiendo todos los otros rangos. Esto se ejemplifica con el espectro de luz visible para nosotros, que lo que vemos es una mínima parte de todas las ondas electromagnéticas registradas a día de hoy. Como ya te expliqué anteriormente, nosotros percibimos únicamente aquello que entra en resonancia con nuestra propia frecuencia que emitimos desde el interior. Ese proceso funciona como una proyección, como si fuese una bombilla interna que enfoca a través de nuestros ojos el exterior. Y allí donde llegue la luz, vemos, y donde no llegue esa luz, no vemos, pero eso no implica que no existan cuestiones más allá de lo que vemos, ¿cierto? Ahora mantén en la mente lo siguiente. Todo lo que percibimos tiene siempre dos estados, el estado onda y el estado partícula. El estado onda sería la parte sutil, generalmente no visible, mientras que la partícula sería el estado material, el estado denso, palpable. Vale, si no te has mareado por el camino, aquí es donde conectamos todo. Trata de seguir lo que voy a ir narrando. El Sol emite fotones de luz, como ya habíamos comentado, que viajan a través de todo el sistema solar. Esos fotones en su estado onda llevan toda la información disponible, todas las frecuencias existentes, porque la luz del Sol contiene todas las frecuencias existentes. Si no existiera nada más en el universo que un único Sol y todo fuese vacío, esos fotones viajarían infinitamente por el espacio. ¿Me sigues?
Ahora, pero quien inventó todo esto se le ocurrió que ya que se va a enviar algo, ya que hacemos el acto de enviar, lo ideal es que alguien lo reciba, ¿no? Digo yo. Si no, ¿para qué se envía? Para ello se tuvo que inventar una fuerza de atracción, que nosotros hemos llamado como fuerza gravitacional, pero que básicamente es una fuerza que atrae hacia el centro todo aquello que sea electromagnéticamente influenciable. Bien, ya tenemos un emisor de ondas, que es el Sol, y un atractor de ondas, que es todo aquello que ejerza una fuerza gravitacional. Recientemente te he contado que esos físicos y Luc Montagnier nos mostraron que el ADN ejerce una fuerza microgravitacional, es decir, algo similar a lo que ejerce la Tierra con una fuerza de gravedad, pero en pequeñísima escala. Esta fuerza de atracción produce que cuando los fotones emitidos por el Sol pasan cerca de estos puntos, se empiece a aglutinar, a reunirse en el foco de esa fuerza de gravedad. Esto ancla los fotones en un punto concreto del espacio. Mira, visualízalo como que si en ese punto empiezan a juntarse puntos de luz y se genera como una especie de chispa de luz en una zona determinada del espacio. Vale, ahora vuelvo a pensar este evento, pero en vez de con luz directa, con información. La información enviada por el Sol, que son todas las frecuencias que existen, es decir, toda la información que existe, se empieza a reunir en un punto en concreto, donde existía y donde existe esa fuerza de gravedad. Esto ancla la información electromagnética en una zona concreta. ¿Me sigues? Y como Montagnier apunta, si el receptor tiene las condiciones indicadas, es decir, si ese punto que ejerce fuerza gravitacional en la materialidad está rodeado por agua, minerales, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, ese patrón de información electromagnética se materializa en un código que nosotros llamamos código genético. Un código genético que contiene información directa de los fotones de luz, es decir, información de todas las frecuencias posibles que están en ese campo cuántico que estamos hablando. Si esto que estoy diciendo se confirmase, estaremos en lo cierto cuando afirmo que entonces ese código genético es información de luz. Es una puerta a la información de la consciencia divina de la que hablan los escritos sagrados. Pues si el ADN contiene fotones de luz, significa que potencialmente contiene toda la información existente de algo que viene del centro del Sol y que a su vez ese centro del Sol se alimenta del centro de la galaxia y a su vez del centro del universo. Una energía que nuevamente la ciencia llama plasma, pero que las antiguas culturas lo llaman ki, lo llaman prana, lo llaman éter, y que es, según esos mismos textos, el vehículo energético de la conciencia, o el mismísimo, como lo nombran algunas religiones. Y por tanto, esos mismos textos sagrados estarían en lo cierto si se confirma que el ADN es luz, cuando afirman que dentro de nosotros está la chispa divina, la luz de la conciencia, y por tanto que somos seres que habitamos el aspecto físico, la fisicalidad, eso es cierto, pero que indudablemente hay un componente divino en cada uno de nosotros. Ese componente divino es atraído y condensado en el ADN, y como dice un hombre al que admiro profundamente que se llama Dan Winter, la fuerza de la gravedad es la que permite el anclaje de la consciencia en este plano. Vuélvela a escuchar, no te manes. La fuerza de la gravedad es la que permite el anclaje de la consciencia en este plano. Es decir, allí donde haya fuerza de gravedad hay atracción de luz y de conciencia. No por nada, querido, querida, los templos y los puntos sagrados de la Tierra están puestos sobre líneas magnéticas de la propia Tierra y sobre cruces de estas propias líneas. Quizá, y solo quizá, estemos ante el eslabón de lo divino con la materia. Y si esto es así, quizá todo el código genético no es más que la representación física de ese código de luz. No es más que el modo partícula, por decirlo así, de lo que la luz sería en modo onda. Y si esto es así, y ahora te voy a romper completamente el imaginario y esto me encanta, lo que llamamos virus no son más que códigos de luz que contienen instrucciones concretas y selectivas. ¿Te imaginas? Qué locura, ¿verdad? ¿Te imaginas que aquello que aterrorizó a la gente hace pocos años sea en realidad un mensaje de luz enviado por la consciencia para que la gente despierte del letargo en el que fue sumergida durante siglos?
En fin, y si fuese cierto que el ADN es la representación de la información de la luz, entonces, ¿nuestro cuerpo físico qué es? Insisto, esto es solo una hipótesis que la ciencia tendrá que demostrar, pero ¿a qué algo interno se te ha removido con todo esto? Quizá no haga falta esperar a que la ciencia lo confirme para saber que es verdad. Solo quizá. Ahora, nos quedan varios puntos abiertos. Si el ADN es un atractor y captador de luz, ¿qué sentido tiene la creación de proteínas a partir del ADN con esta perspectiva? ¿Y cómo se relacionan los aminoácidos con esa luz? ¿Qué sentido tiene, bajo este prisma, las mutaciones genéticas entonces? ¿Y cómo se llega a modificar esa información que está en los genes? Vas a alucinar cuando demos los siguientes pasos. Pues vas a comprender qué es en realidad tu cuerpo a nivel de onda en vez de a nivel partícula, como estás acostumbrado a pensar. Y lo mejor de todo, cómo aprovechar todo esto para optimizar tu salud. Y ahora sí, lo decimos con todas las letras y con la boca llena, para optimizar tu conciencia biológica. Continuamos y nos sentimos en el siguiente episodio.